Muchas gracias, muy buenos días a la gente del Museo Boliviano y en especial a todos y cada uno de ustedes interesados en este tema. Nos acompaña, por supuesto, el autor intelectual de este proyecto, el doctor Alexander Luzardo, quien va a ser la exposición central de la misma. Excuso al vicepresidente de la comisión que se incorpora un poco más tarde, el diputado Julio César Reyes del Estado Barinas, que es el vicepresidente de la comisión mixta que le hace seguimiento a el decreto del Arco Minero del Orinoco. También está con nosotros la diputada María Gabriela Hernández, que va a hacer una exposición sobre el cambio climático. Y desde Guayana nos acompañan la licenciada en Geografía, profesora de la UCAP, Florencia Cordero, y el profesor abogado, doctor Eleuterio Benítez, ambos de la Universidad Católica Andrés Bello. Agradecerle a la Comisión de Pueblos Indígenas, a la Comisión de Ambiente y a la Comisión de Energía, Petróleo y Minas, que han sido apoyos fundamentales en esta jornada. No quiero extenderme, sí agradecerle a las comunidades indígenas que se movieron para este evento, desde La Paragua, desde Parguasa, del estado Bolívar, desde el estado Sucre, comunidades indígenas del estado Anzoátegui, etnias cariñas, que están aquí presentes, profesores universitarios, nuestros amigos de Upata, que también están presentes, de distintas universidades, de movimientos ecológicos. Creo que es un grupo bien selecto el que está hoy aquí con nosotros. Estamos arrancando prácticamente a la hora. La idea es que haya estas exposiciones y luego pues también un ciclo de preguntas, de respuestas y podamos poder compartir con cada uno de ustedes. Dejo entonces con ustedes, bueno, nuestro invitado, que es nuestro jefe de protocolo, que va a hacer la presentación oficial de la ponencia principal. Muchas gracias. Alexander Luzardo Nava, ex senador, autor intelectual de las normas ambientales de la Constitución venezolana, doctor en Derecho Político, summa cum laude, Facultad de Derecho, UNED Madrid, título oficial del Reino de España. Profesor titular máximo escalafón académico de la Facultad de Ciencias Económicas Sociales de la UCB, Universidad Central de Venezuela, a nivel de doctorados e investigaciones postdoctorales en las áreas de legislación ambiental y desarrollo sustentable. Es presidente de la Comisión de Ambiente del Senado de Venezuela, es diputado, coautor de la Ley Penal del Ambiente del año 1992, autor del proyecto de Ley Comunidades, Pueblos y Culturas Indígenas en 1987 y sus informes respectivos, 1988, autor principal de los decretos de protección de los tepuyes, Estado Bolívar, al Parque Nacional Parima, Tapirapeco y la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco, Cassiquiare, Estado Amazonas, aprobados por el Ejecutivo Nacional. Autor intelectual del proyecto de ley orgánica de la Megareserva Nacional del Agua Dulce, biodiversidad del potencial energético hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonia, en que presenta el 7 de marzo del 2017 y asesor a honorem de la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que preside el diputado Américo de Gracia, relacionado con el llamado Arco Minero. Ante todo, buenos días a todos a los asistentes, miembros de organizaciones no gubernamentales, promotores de organizaciones sociales, académicos, profesores, investigadores. Quiero agradecer pues todo el trabajo, el empeño de la Comisión Mixta de Seguimiento del Arco Minero, presidida por
el diputado del Estado Bolívar, Américo de Gracia, integrada también como vicepresidente por el diputado Julio César Reyes, la diputada María Gabriela Hernández, el diputado Luis Silva, el diputado Parra y todos los demás integrantes de esa importante comisión mixta de ambiente, recursos naturales y cambios climáticos, también de energía y petróleo y de pueblos indígenas, entre ellos la diputada Guaipó, que también es presidente de esa comisión. Y es importante, es decir, que así como Imataca, la discusión sobre el decreto 1850 de 1997 despertó las luchas ambientales en un momento en que estaba adormecido. El mal llamado barco minero ha contribuido sin duda alguna al despertar de la conciencia ambiental adormecida y desconocida también en los últimos años, en las últimas casi 2 décadas. Porque con esta propuesta del proyecto de ley de la megareserva de creación y protección de la megareserva nacional de agua dulce, biodiversidad y del potencial energético hidroeléctrico del sur del Orinoco y de la Amazonía venezolana, se pretende, además de darle una respuesta de política pública, de estrategia nacional a un tema fundamental para el presente y el futuro del país y del planeta, como son la preservación de las reservas de agua dulce y en la acotación que me hace en el apoyo que da al proyecto el eminente ecólogo internacional de la Guayana y la Amazonía, Otto Huber, no solamente es el agua dulce, es el agua potable en condiciones de potabilidad. Estamos hablando de las reservas de agua potable del sur con un mínimo de tratamiento para el consumo y que el llamado arco minero sacrificaría y está sacrificando de consumarse plenamente aquel ecocidio en puertas promovido por el propio Estado. Estamos en presencia de un ecocidio de Estado, de un crimen ecológico de Estado que debe ser asumido la lucha, su combate por la sociedad organizada y queremos hacer el reconocimiento que la Asamblea Nacional ha abierto las compuertas, produciéndose luego de casi 17 años una especie de perestroika ambiental al promover el debate. Decimos esto porque el 14 de junio, previa reunión de la comisión mixta, el 26 de abril, comenzó esta discusión y la Asamblea aprobó un acuerdo el 14 de junio con la presencia de los parlamentarios y ahí dio origen a esta comisión. Y este acuerdo del 14 es fundamental porque retoma las políticas ambientales, retoma la discusión y la memoria técnica ambiental que se ha venido perdiendo en Venezuela. Entonces ese acuerdo es un punto fundamental. El segundo es el informe del 13 de diciembre aprobado por la comisión mixta por unanimidad de los parlamentarios. El diputado Sucre también escribió, el diputado María Gabriela Hernández, además del diputado de Gracia, el diputado Reyes, asumieron ese informe que además niega, desautoriza al Ejecutivo Nacional, no autoriza al Ejecutivo, como lo establece el acuerdo del 14 de junio, sobre esos 111.846,70 kilómetros cuadrados, que es el llamado arco minero. Textualmente, la Asamblea dice, niega la autorización constitucional al Ejecutivo Nacional en el llamado arco minero. Ya el arco minero tiene sus propias bajas, entre ellos el nonato ministro que nombraron y que para resolver los problemas del país y sembrar un rentismo minero, ya hay nuevos ministros
Pero las primeras víctimas del llamado arco minero son esos ministros que firmaron esos contratos hipotecando la República. Porque el problema de fondo es que la República está siendo hipotecada y además de hipotecada, destruida. Este proyecto de ley, que voy a tratar de resumirlo en este también mapa que se estrena hoy, todavía no se va a presentar, de cómo sería al final la mega reserva nacional de agua dulce y biodiversidad, que podría decir la reserva de agua potable, biodiversidad, energía, y también que ofrece opciones económicas al país. ¿Cómo quedaría el sistema de áreas protegidas ahora asumidos por ley? Entonces, el proyecto de ley contiene 24 artículos organizados en 5 títulos. El de los derechos, las disposiciones generales, que establece el objeto de la ley, y que se trata fundamentalmente de proteger a través de una ley las reservas de agua más importantes del país. El artículo 1 dice: esta ley tiene por objeto la protección transgeneracional de las reservas insustituibles de agua dulce, biodiversidad, ubicadas al sur del Orinoco, Estado Bolívar, Amazonas y del Tamacuro, en el marco de los artículos 127, 304 y 327 de la Constitución y los convenios internacionales, monumentos naturales, reservas forestales, zonas protectoras, reservas de biosfera, reservas hidráulicas, refugios de fauna y demás áreas bajo régimen de administración especial, áreas naturales protegidas o áreas de especial importancia ecológica, término que empezamos a rescatar con base a la terminología constitucional en el artículo 120, áreas de especial importancia ecológica. Pero además estamos hablando de los bienes insustituibles, como lo establece el artículo 304 constitucional. Cuando se habla de las aguas como bienes insustituibles para la vida y el desarrollo, tienen prevalencia sobre cualquier. Se incluyó en el título precisamente sobre los derechos económicos, para darle el rango también, no solamente desde el punto de vista económico, sino que son bienes bioeconómicos, es decir, biológicos y económicos al mismo tiempo, ecológicos y económicos. No hay posibilidad de ningún desarrollo sustentable si antes no asumimos la protección a perpetuidad de esa base de recursos. De allí que el concepto del derecho transgeneracional que hemos trabajado en el ámbito académico y traducido a las leyes es muy importante. Esta visión, desde el punto de vista ya teórico, vamos a niveles más académicos, lo asumimos bajo una visión transdisciplinaria, que incluye los saberes constituidos, técnicos, científicos, pero también los saberes sociales, las enseñanzas de la historia, también, además de las enseñanzas técnicas. Entonces, un saber y un paradigma transepistemológico que hemos trabajado y que de alguna forma subyace en el planteamiento de fondo de esta ley. Este proyecto de ley entonces se plantea además la protección especial de todas las áreas protegidas creadas por el Estado venezolano entre 1937 y 1991-92, cuando se crearon los últimos parques nacionales. El sistema de áreas protegidas de Venezuela fundamentalmente se crea entre 1937 y 1991-92. Fueron los últimos parques nacionales. Luego, en los últimos 17 años, y no solo los 17 años, en los últimos 25 años no se han creado más parques nacionales. Algunas áreas muy pequeñas protegidas en la década de 2000 y tanto, pero fundamentalmente el gran sistema de áreas protegidas. Por ejemplo, los parques nacionales de los 43-41 fueron creados de 1958 y 1991. Tuve el honor de trabajar en la elaboración, en la confección de las últimas áreas protegidas, que son el Parque Parima-Tapirapecop, la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco Caciquiare y el Decreto de Protección de los Tepuyes bajo la gestión del exministro de esa época del Ambiente, Enrique Colmenares Finol. Luego, lo que se ha venido es un retroceso ambiental. Sin embargo, se lograron esos derechos ambientales constitucionales que están consagrados tanto en el capítulo
9 del título 3 sobre los derechos humanos y garantías. O sea, desde el punto de vista de nuestra Constitución, los derechos ambientales forman parte de los derechos humanos, aunque lo trascienden. Es importante decir, son parte de los derechos humanos, pero lo trascienden. Por eso hay una transversalización axiológica a la luz del texto constitucional de los derechos ambientales que impregnan todo el discurso constitucional. Todos los títulos de la Constitución están impregnados en la materia ambiental. El artículo en el mapa vamos a plantear, le voy a permitir al geógrafo Jorge Padrón, quien nos va a elaborar pues este mapa que estamos diseñando de cómo sería esta mega ABRAE, para en el lenguaje mega área bajo régimen de administración especial. Se trata de subsumir, de integrar las áreas creadas por decreto y los parques, las reservas forestales, incluyendo la Imataca, el Caura, y ahora convertirlas en ley. A través de que el Ejecutivo, no solamente es el Ejecutivo el que puede crear, es la Asamblea Nacional, y para eso existen precedentes en la Ley Forestal de Suelos y Aguas, en las zonas protectoras, que son áreas protegidas creadas por ley, y en el derecho comparado existen, no solo existen esos ejemplos en el caso de los Estados Unidos, en Espacio España, y es fundamental dejarlo claro, porque la Constitución, en su artículo 127, protege no solamente el ambiente, la diversidad biológica, los procesos ecológicos, los parques nacionales, monumentos naturales y demás áreas de importancia ecológica. Entonces tienen protección constitucional el bloque de, diríamos, los parques nacionales y todo el sistema de áreas protegidas creadas en Venezuela desde el año 37 y hacia el sur de Venezuela. ¿Por qué hacia el sur? Porque ahí están las reservas de agua potable que el país, de la cual el país depende, tanto para su equilibrio ecológico, no solamente para la existencia de la especie humana en esa zona, sino de todos los seres vivos y todo el equilibrio ecológico, pero además la República en general. Si aquella zona se destruye, Venezuela colapsa, no solamente ambientalmente en términos estrictos, de su biodiversidad, de su agua, sino también su capacidad energética, que está representado en esa megacuenca, que es la cuenca del Caroní, la cuenca que surte de electricidad más del 65% de Venezuela. Entonces, el proyecto de ley se propone, además de proteger las aguas dulce, potable, la biodiversidad, la energía sustentable, pero también asume el reto de solventar la deuda histórica y moral que ya planteamos en el proyecto desde el año 1987, de comunidades, pueblos y culturas indígenas, que se aprobó 17 años después, pero cuya memoria legislativa fue prácticamente saqueada y olvidada. Ese proyecto ya estaba concebido y ha sido aprobado por el Congreso, y simplemente una síntesis de lo que está en la Constitución. Eso es perfectamente demostrable. Pero en el centro de la propuesta, que se crea en esta ley un área de especial importancia ecológica, la cual será un área protegida bajo la denominación de Megareserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonía venezolana, ubicada en los estados Bolívar, del Tamacuro y Amazonas. La megareserva se constituye y funcionará como un gran corredor ecológico, área protegida múltiple, conformada por las áreas bajo régimen de administración especial creadas mediante decreto por el Estado entre los años 37 y 92 y otras creadas posteriormente. A saber, se crea una zona protectora costera del Orinoco, adyacente al río Orinoco, de 50 kilómetros de ancho y de largo, desde la desembocadura del río Cuchivero en el Orinoco hasta la desembocadura del Orinoco en el Océano Atlántico. Esta zona ha estado desprotegida, realmente. Los bosques ribereños de esa zona son importantes, y porque la política de creación de áreas protegidas se pasmó en el año 1991-92. No se crearon nuevas áreas protegidas en Venezuela. La zona protectora de los bosques, de la biodiversidad y los paisajes naturales y de las aguas, sin desmedro de las actividades agropecuarias, agroecológicas, reforestación, pesqueras, acuícolas, recreativas, culturales. En puso mucho empeño en los intercambios que tenía el exministro Enrique Colmenares Finol,
y también el profesor Edgar Llerena, quienes leyeron previamente también este proyecto, al igual que el doctor Otto Huber, que los avala totalmente. Se crea una reserva de biosfera Imataca, con la misma extensión de la reserva forestal de Imataca actual, decretadas por el Ejecutivo, a las cuales se superponen y complementan como figuras compatibles. O sea que ahora Imataca sería una reserva de la biosfera, que es una figura mucho más protectora, pero que un poco más flexible que los parques nacionales y que está consagrada en la legislación internacional, en los tratados internacionales, en el proyecto del hombre y la biosfera, la UNESCO. De hecho, Venezuela es parte de la red mundial de reservas de biosfera, entre ellos la reserva de la biosfera Alto Orinoco Cassiquiare, está adscrita a la red mundial de reservas de biosfera. Dentro de la superficie de la reserva de biosfera se demarcará un área de uso forestal sustentable y otra correspondiente a un parque nacional con el nombre de Parque Nacional Imataca. Es posible que puedan convivir bajo la experiencia y la legislación establecida incluso en la Ley de Ordenación del Territorio, y prevalecerá la figura de mayor ámbito de protección, pudiendo coexistir distintas figuras como existe, de hecho, en la Reserva de la Biosfera Alto Orinoco Cassiquiare y el Parque Parímana-Pirapecó, en el estado de Amazonas, donde nacen el Orinoco, en el Cerro del Delgado de Chalbó. Allí, en el Cerro del Delgado de Chalbó, nace... Estamos hablando de esta zona. Sí, todo eso es la reserva de la biosfera Alto Orinoco Cassiquiare. Pero el Cerro del Delgado de Chalbó, allí nace el Orinoco. Sí, porque ahí nace el Orinoco, se alimenta de las aguas de Colombia, de todos los ríos, el sistema. Esto es el sur del Orinoco, lo que queremos decir, sin detalle. Pero ese parque nacional fue decretado para proteger contra la actividad minera que estaba invadiendo en los años 89 y 90 el territorio Amazonas, desde Brasil, desde el sindicato de garimpeiros de Brasil, que en ese momento denunciamos tenía más de 500.000 miembros. Imagínense cuánto tendrá ahorita. Si nosotros abrimos aquella compuerta del sur frágil de Venezuela hacia la invasión garimpeira desde Brasil, Venezuela no tendría futuro, porque sería trastocado todo el sur de la Guayana y toda la Amazonia, de tal manera que las medidas de protección ambiental son el principal obstáculo a la invasión. Por eso constituyen un error esas políticas. Dicen, bueno, ¿por qué no desarrollan la frontera? He visto hasta algunas ONG críticas, equivocadas, como no conocen la frontera. Nuestras fronteras son fronteras ecológicamente frágiles, hay que protegerlas, son ríos, son bosques. Entonces, promover el desarrollo de la frontera es promover el ecocidio, la destrucción en nombre supuestamente de un desarrollo nacional, porque es una concepción equivocada, colonial, de apoblamiento y desarrollo de las políticas. No, poblar en ese caso masivamente es destruir. Se convive con los pueblos que existen allí, pueblos vulnerables, a los cuales debe demarcarse las tierras, el hábitat, los territorios, pero bajo un concepto de demarcación sustentable. Cuando hablamos de la demarcación sustentable, porque no es para que vaya a suceder lo que sucedió con el decreto 1850 y el 3110 del periodo del presidente Caldera y del periodo del expresidente Chávez, que consagró el ecocidio a través del decreto 1850 y el 3110, y que proyecto de ley, esta ley deroga el decreto también de Imataca de 1997, 2004, que lamentablemente consagró el llamado uso minero, el uso minero indígena, el uso minero social. Es simplemente fuera una estrategia para penetrar las áreas protegidas a través de los pueblos indígenas, de los pueblos locales, o de la llamada pequeña minería solamente, y hasta consagrado en la área minera. Es simplemente a través de una estrategia de planificación, pervertirla para intervenir las áreas protegidas, y eso lo denunciamos en aquel momento. Bueno, este proyecto deroga no solamente el decreto 2248 del 24 de febrero de 2016, sino el decreto de Imataca del 2016, y también a la empresa minera militar del 10 de febrero del 2016, aprobado también, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Este incluye una reserva, un parque nacional en la Paragua. Es muy importante a los efectos de la cuenca del Caroní proteger el potencial hidroeléctrico, preservar
la reserva forestal de La Paragua ahora como un parque nacional, que es una figura estricta, con la misma extensión y linderos actuales de la reserva forestal La Paragua, dada su importancia estratégica para mantener el potencial hidroeléctrico de la cuenca del Caroní. La reserva de la biosfera El Caura se crea también con una extensión, los mismos linderos actuales, coexistiendo con distintas áreas protegidas y existentes allí. El Parque Nacional Canaima se crean dentro de la megareserva, la reserva de biosfera del sur del estado Bolívar, la zona protectora sur del estado Bolívar, que es la área protegida más grande de Venezuela, como 7 millones de hectáreas, para hacer una reserva de la biosfera, para darle un mayor nivel de protección con algún nivel de uso sustentable, por supuesto. Los parques nacionales Parima, Tapirapecola, Neblina, Duida, Maraguaca, Yapacana, el estado Amazonas, con la misma extensión actual. El Parque Nacional Sipapo se crea en las reservas forestales Sipapo en el estado Amazonas. Y los monumentos naturales, los tepuyes, también se integran, que son del 2 de noviembre de 1990, en la cual tuvimos la honra de proponer ese decreto acogido por el Ejecutivo en marco de amplia participación y discusión. La reserva de la biosfera, que ya le dije, Alto Orinoco, Caciquiare, el Parque Nacional Delta del Orinoco y también la reserva de biosfera correspondiente y otras áreas protegidas. Se trata de que toda esta zona, que está en gran parte protegida, en el estado Bolívar, por ejemplo, el 75% son áreas protegidas. Y el 49% del estado Amazonas como mínimo también son áreas protegidas. Y hay un decreto de prohibición incluso de la minería. Pero ahora se trata de que se crean por ley. De acuerdo a la normativa constitucional y a la experiencia y a la necesidad, porque una ley tiene que resolver el problema. ¿Qué problema pretende resolver? Pretende abordar, y en un marco de la constitucionalidad, no colide con la Constitución, no colide con otras leyes, no colide con los convenios internacionales, pero se plantea también las áreas bajo la existencia y sobreposición de 2 o más áreas bajo régimen de administración especial no serán contradictorias en la megareserva nacional de aguas, sino que pueden ser complementarias. Todas las áreas naturales, son importantes de criterio, todas las áreas naturales protegidas o áreas bajo régimen de administración especial o áreas de especial importancia ecológica tienen funciones de protección ambiental. Su preservación es de interés social público y transgeneracional, el concepto de lo transgeneracional, porque ese es el concepto de desarrollo sostenible, sustentable y duradero, en los 3 conceptos, no es limitativo, porque hay un criterio que empezó incluso a través de interpretaciones restrictivas, de que las reservas forestales solamente tienen funciones productivas. No, las reservas forestales tienen en sus áreas incluso funciones de protección ambiental, y lo dice el propio decreto incluso de creación de la reserva forestal El Dorado, que es como se llamó la reserva forestal de Mata. En los considerando lo dice, proteger el potencial hidroeléctrico de la zona, lo dice. El decreto de Betancourt, del régimen del gobierno de Betancourt, en el año 61 decreta el Parque Nacional Canaima, que en su época debió ser uno de los parques más grandes del planeta solamente, y lo sigue siendo, entre los 5 o 6 parques más grandes del país. Y la reserva forestal de Imataca, que después llegó a tener 3.800.000 hectáreas. Imagínense, para la época había una visión de preservar el sur del Orinoco como aquello. Esto es muy importante. Dejar decir yo que estas áreas bajo régimen de administración o áreas de especial importancia ecológica, que su preservación es de interés social público y transgeneracional, sin desmedro de otras funciones de producción, cuando corresponda, cuyos usos deben regirse por criterios de sustentabilidad. La preservación de los bienes jurídicos, ambientales o bienes insustituibles para la vida, tales como las reservas de agua para el consumo humano y demás seres vivos. No es solo para el consumo humano, es para la vida en general. La seguridad, por eso la agua es un derecho humano, pero no es solo un derecho humano. Está concebido como un derecho humano, pero es más allá que un derecho humano, porque es un derecho también de las otras especies y del equilibrio ecológico. El concepto que acompaña eso, aquí está presente un concepto que que impregna todo el discurso constitucional, incluso está cuando estamos en la exposición de motivos de la Ley Penal del Ambiente, ahí está en el libro que publicó Badel, del concepto de la geopolítica ambiental. Aquí en Amazonas, en Bolivia, prevalece un concepto de la geopolítica ambiental, en oposición al concepto clásico de geopolítica expansiva, territorialista, negadora de la diversidad de los pueblos, de las culturas, de los aportes. Se trata de una geopolítica ambiental y una política del agua también.
la seguridad ambiental, geológica y social. Son los criterios de sustentabilidad que acompañan y que son amplios en la definición en el artículo 3. Esto es muy importante, el artículo 4, que es los requisitos para la desafectación de las áreas protegidas y potestad de la Asamblea. La desafectación total o parcial de un área natural protegida, área bajo régimen de administración especial ubicadas dentro de la Megareserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del Sur, del Orinoco y la Amazonía venezolana, requerirá la aprobación de la mayoría calificada de los diputados de la Asamblea Nacional previa realización de los respectivos estudios científicos interdisciplinarios que lo justifiquen y la debida consulta social y técnica científico interdisciplinaria que lo justifiquen, la debida consulta social y técnica nacional y local que establece la Constitución en los artículos 120 por el pueblo indígena, 128 información, consulta y participación, 128 así como lo establecido en la ley aprobatoria de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas de los países del año 41, que es la que dio origen a la política de parques nacionales fundamentalmente en Venezuela, y la convenio de diversidad biológica, etcétera. También la ley, el convenio 169 sobre pueblos indígenas, que el Ejecutivo Nacional suscribió, Venezuela suscribió en el año 90 y lo ratificó en el año 2001, después de un largo debate y ambas oposiciones, tanto en el Congreso como en la Constitución. El articulado que más oposición tuvo en la Constituyente fue el de pueblos indígenas, quiero decirle. Hubo más de 40 constituyentes miembros de la que se opusieron y hubo que vencer. Se tomó la Constituyente y dice, o hay derechos indígenas o no hay Constitución, y así fue. Y había derechos ambientales y se aprobó. También PDVSA, de la época se estaba oponiendo a esos derechos ambientales. Decía porque no querían el derecho transgeneracional que habíamos logrado incluir en el artículo 127 constitucional. Bueno, es importante hacer que los 5 títulos, el título 2 es muy importante, que se retoma la prohibición de los derechos ambientales originarios de los pueblos indígenas, un concepto que los derechos ambientales originarios, que es el rescate de la cosmovisión indígena en sus orígenes, pero también como proyecto. Porque no se trata de una demarcación cualquiera, es una demarcación sustentable con criterios ambientales y con responsabilidad ambiental, para que no suceda lo del decreto 3110 y otras iniciativas que en nombre del uso minero indígena se consagran una penetración transnacional y estatal extractivista, porque cuando yo usé el concepto del extractivismo el 16 de junio de 1997 en el Universal, en la entrevista, que consagré que a veces usaba el desarrollo social insustentable para destruir el ambiente, desconociendo la biodiversidad biológica, las aguas, y en nombre de la justicia social se promovía la destrucción del ambiente. Se trata de un desarrollo social sustentable, por eso no hay desarrollo sustentable sin criterio ambiental, sin criterio social, sin criterio económico, y aquí se consagra que entonces que los derechos, la demarcación de los pueblos se puede reconocer, se reconoce pero bajo el concepto de los derechos ambientales originarios, porque están en peligro las generaciones actuales de los pueblos indígenas y las futuras si se consagra la minería dentro de sus propios espacios, y ese es un problema y un reto que tienen las propias, y creo que lo están asumiendo en los últimos años. No algunos que fueron representantes populares y después se convirtieron en alcaldes promovidos por la minería, porque eso hay que decirlo también, sucedió miembros constituyentes que después se convirtieron en candidatos de la minería, porque esos riesgos existen. Entonces se trata de que en el Parque Parima-Tapirapecó yo voy a promover la demarcación de Yecuana y Yanomami, pero no para que se conviertan en mineros y destruyan las reservas, las cuencas, las cabeceras del Orinoco de todas las generaciones indígenas y no indígenas. Se trata de asumir una responsabilidad ambiental y sustentable de los derechos de los pueblos indígenas, y que creo que esa cosmovisión originaria de los pueblos indígenas, esos derechos ambientales originarios, antes que los derechos, porque se trata no solamente de la tierra, sino del aire, de las aguas, de la biodiversidad, del equilibrio ecológico, que hay muchos conceptos más allá que el derecho a la tierra clásico, del derecho de la reforma agraria clásico. Aquí se supera ese concepto y usamos el concepto de la función social y ecológica de la propiedad, de la función social y ecológica de la propiedad, incluyendo la propiedad indígena, porque también toda forma de propiedad es regulada por el derecho ambiental, no solamente
solamente la propiedad, la gran propiedad, sino también la propiedad indígena en función del equilibrio y en función de la supervivencia. Bueno, se promueve la opción en el título 3 de una política de turismo sustentable y otras actividades compatibles. En la opción asumimos la recomendación del doctor Monzoñez, que hablamos de un turismo también cultural y no solamente sustentable, ambiental. Entonces hablamos del turismo ecosustentable, de la educación ambiental y turística intercultural y bilingüe, que es el concepto. El doctor Monzoñez es el creador de la política de educación intercultural bilingüe y bilingüe desde el año 89, cuando salió el decreto, y luego se consagró en la Constitución el criterio y se desarrolló en el proyecto de ley que presentamos en el 87 y el 88. Es importante decirlo. Entonces, esto es esta opción, porque hay que ofrecer una opción económica, pero tiene que ser ecosustentable. Y la potencialidad turística de turismo ecológico, de turismo responsable, no un turismo necesariamente masivo, de aquella mega reserva, no solamente de agua, de biodiversidad del sur de Orco, es fundamental. Hay que ofrecer una opción, pero hay que crear un régimen de transición, no cometer los errores del año 2006, que se reprimieron a los efectivos civiles y militares aparecieron reprimiendo a los pueblos indígenas y hubo una matanza ahí en esa zona, así como sucedió también una matanza en el año 1993 en Jaximú, con la penetración de mineros brasileños en 1900, y que hubo un juicio en Brasil de 16 años que duró, hubo un juicio por genocidio en el propio Brasil. El título 4 de la protección integral de la cuenca estratégica del Caroní y las represas que surten de electricidad a Venezuela. Se promueve un plan rector del mantenimiento de la cuenca del Caroní y la represa del Guri. Ese bloque de represas, Macaguas, Caruachi y su Puerto Guri, que son fundamentales para el país, puede obedecer hasta 300.000 y 500.000 barriles o más, si pusiéramos la comparación con la energía fósil. Pero esta es energía limpia, aún con los impactos ambientales que haya generado aquella mega represa, pero hoy es una fuente de energía limpia y tenemos que mantener, de ahí depende gran parte de la existencia de la República. Si aquello colapsa el Guri, si colapsa, ya vimos la experiencia y la situación de los problemas de agua existentes en Venezuela cada vez tiende a profundizarse por ineficiencia, pero también por aquello que dijimos, que el agua no nace en las tuberías. El agua no nace en las tuberías, porque a veces la gente cree, a veces, no es un problema de tuberías, de más tubos, no es solamente, es un problema de cuenca, es un problema de acuífero, es un problema también de los bosques, del ciclo hidrológico. Entonces hemos observado con mucha gente que empieza a hablar como un problema simplemente de mayores inversiones, de mayor acueducto o de mayores represas solamente, sino también del complejo ecológico que permite. No hay Guri si previamente no hay Canaima, si no se protege. Por eso fue una acertada aquella visión que se tomó, aquella de proteger, aquella fue una visión muy acertada y sigue siendo acertada, y lamentablemente aún con los derechos ambientales y de los pueblos indígenas se retrocedió institucionalmente. Por eso el colapso, el desmantelamiento del Ministerio del Ambiente fue el preludio hacia la entrada aparentemente triunfal del llamado arco minero. O sea, desmantelar el Ministerio del Ambiente fue el paso previo para lanzar los decretos ecocidas del arco minero. Ese es el problema que este proyecto de ley pretende resarcir el país, retomar esa memoria técnica de áreas protegidas diversas, de esos derechos que están en la Constitución y en las leyes, en los decretos, y que el cambio de rumbo hacia del país tiene que ser un cambio sustentable. No puede ser cualquier cambio para reincidir en el modelo extractivista, para no cometer los mismos errores de los programas de gobierno que todos decían 6 millones hasta 9 millones de barriles, y todo colapsó, apenas cayó. El plan de la patria se cayó simplemente al caer los precios del petróleo. Entonces pretendieron hacer un oxígeno minero. Es algo así como tomar agua con cianuro, agua con mercurio. Entonces no se puede hacer algo, pues no se puede tomar agua con cianuro, no se puede. Por eso este proyecto de ley deroga, prohíbe el uso de mercurio y del cianuro en las actividades donde está la mega reserva. Y el título, además de la protección integral de la cuenca, se crean instancias de participación para que se implique en la protección, tanto en los pueblos indígenas, locales, el mundo académico,
para que tenga una inserción. No se trata de que yo voy a promover que hay una equivocación con la normativa que incluimos del estudio de impacto ambiental y sociocultural en la Constitución, que ya la habíamos incluido en otras normas anteriores, preconstitucionales. La ley penal del ambiente, alguna ley de diversidad biológica, etcétera. Mismo con proyecto de ley de pueblos y comunidades indígenas, porque no se trata solamente de que yo hago el estudio de impacto ambiental y hago la consulta, y ya consulté, ya es el estudio de impacto ambiental, y entonces lo que se ha transformado es un elemento incluso de corrupción, porque empiezan a cobrarle, a extorsionar a las empresas en nombre del estudio de impacto ambiental, que debe hacerse, tiene que hacerse, pero no es que es un requisito una mera formalidad, es parte de todo un proceso que incluye la protección y el resguardo y la garantía de los derechos ambientales y de los derechos humanos y sociales consagrados allí. Entonces, es muy importante tenerlo. Entonces se crea una mega salvaguarda para salvaguarda de la reserva de la cuenca del Carón y de la mega reserva pues de agua, y se crea pues ahí una instancia de participación y de protección, y de la participación ciudadana en la política y gestión ambiental fundamental. Y finalmente, en las disposiciones finales y derogatorias, que voy a permitirme, con la venia del presidente y los diputados, leer artículo 19, derogatoria del decreto 2248, Arco Minero. Se deroga el decreto 2248, con fecha 24 de febrero de 2016, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, publicado en Gaceta Oficial de la República número 40.855, que establece la denominada Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero de Orinoco, CDAMO, con una extensión de 111.800, no me gusta llamarlo AMO. Es realmente una vergüenza que nosotros estemos comprando un lenguaje casi, ni su merced ni AMO, ni Arco Minero ni AMO, no debe llamarse, la sigla se de AMO, pero además eso no se llama Arco Minero, no se llama Imataca, se llama El Caura, se llama Caroní, se llama territorios indígenas. No es el primer crimen, es el nombre, y nosotros compramos el nombre y lo llamamos el AMO, no ni su merced ni AMO. Eso después de la guerra militar, eso desapareció en Venezuela, en la nivelación que incluyó después la guerra federal. ¿Okay? Sí. Gracias. Y al mismo se deja sin efecto las concesiones mineras o de cualquier tipo otorgadas por el Ejecutivo Nacional, así como las cartas de intenciones o acuerdos financieros contraídos en ejecución del llamado Arco Minero desde el 24 de febrero del 2016 o cualquier otra, sin cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 120, 127, 128, 127, 128, 129, 304, 327, 150 y 187, que son las prerrogativas de la Asamblea en los contratos de interés nacional. Pero no solamente son contratos de interés nacional, lo he señalado desde el discurso en la Asamblea, en la intervención, son contratos de interés nacional y transgeneracional que van más allá de lo mercantil y de lo económico, porque son las reservas de agua, entre otras. Y la derogatoria del 3110, la minería en Imataca. El decreto del presidente Chávez, que subsumió al del presidente Chávez y que inició el daño, consagró el uso minero indígena. Porque se deroga el decreto 3110, Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca, emitido por el presidente de la República, Hugo Chávez. En Consejo de Ministros, el 22 de septiembre de 2004, publicado en Gaceta Oficial. Los planes de ordenamiento, es importante decirlo, y reglamento de uso deben respetar la vocación natural de las áreas protegidas, preservar los bosques orinales, los ríos y demás cuerpos de aguas, así como las zonas naturales de uso indígena compatibles con la conservación ambiental. ¿Por qué? Porque lo que se utilizó un recurso de planificación, de ordenación dentro de las áreas protegidas para decir, no, esto tiene un pedazo, es para uso minero indígena. Y allí se consagró eso es uso minero. Ustedes lean el decreto de 1850 y el 3110 y ahí consagra la minería y la gran minería. Ahí está el origen del mal, entre otras. Ya venía desde hace tiempo, pero ahí se consagra malévolamente y planificadamente la forma de penetrar las áreas. Yo advertí en esa entrevista de la universidad que me hizo Roberto Justi, detrás vendrá el Caura, detrás vendrá los parques nacionales, y vino.
esa denuncia que hicimos en ese momento, cuando el decreto, que impugnamos el decreto en aquel momento, pero esta no era la oportunidad, porque se trata de derechos consagrados ya constitucionalmente y no se va a sacrificar lo que ya está ganado. En derecho no se discute lo ganado, son derechos ambientales consagrados, se desarrollan en este caso y por eso la alternativa de un proyecto de ley. Finalmente, se deroga también el decreto 2231 del 10 de febrero de 2016, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, en el cual se crea la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y Gas, CAMIPEN, publicada en Gaceta Oficial. Se prohíbe en forma absoluta la participación de efectivos o funcionarios públicos, civiles y militares, sea cual sea el rango de la gestión, operación o cualquier actividad minera o lucrativa o de extractivismo minero, públicas o privadas, o asignación de recepción, manejo directo o indirecto de concesiones o operaciones bursátiles vinculadas a la minería. ¿Por qué? Porque este es el problema. A veces el arco minero, además de los impactos ambientales, los daños sobre las aguas, es un gran fraude, una gran oferta engañosa al país que no soluciona ningún problema. El oro representa el 0,4% del PIB, no representa esa alternativa. Imagínense llevar eso a 100 millones de toneladas. Eso implicaría devastar todo ese sur, esa mega reserva que estaría consagrado allí. Entonces se decreta, se deroga el llamado arco minero, el decreto de Imataca, de minero de Imataque y de la empresa minero militar. Para eso la idea de darle fuerza jurídica, legal, con base a las prerrogativas, a las normativas constitucionales y a los consagrado en el preámbulo del equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Ese es el máximo compromiso ético, de ética ambiental y de política que consagra la Constitución ya desde el preámbulo. El preámbulo forma parte del texto constitucional por sentencia de la anterior Corte y de esta también, del Tribunal Supremo. El preámbulo, no así la exposición de motivos, que no forma parte de la Constitución, pero sí el preámbulo, aunque es orientadora, por supuesto. Debemos decir. Otro aspecto que es importante, esto es muy importante por el tema de los derechos humanos, los derechos ambientales, los maltratos, el régimen de transición, el artículo 22, un régimen transitorio respetuoso del ambiente y de los derechos humanos, que la sustitución de actividades contrarias a la Megareserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del potencial energético y eléctrico del sur, del Orinoco y la Amazonía venezolana en las poblaciones locales se realizará en forma persuasiva en el marco de un proceso de acuerdos ambientales y económicos con respeto de los derechos humanos de poblaciones locales e indígenas, sin desmedro de las medidas preventivas y precautelativas que establece el artículo 8 de la Ley Penal del Ambiente, o las medidas de resguardo de la soberanía nacional en caso de invasión de los límites y fronteras, ocupaciones o procesos de exploración, prospección, explotación de recursos por personas naturales o jurídicas nacionales o procedentes de otros países. Esto es muy importante. Y el 23, que las fronteras ecológicas y de adaptación, para introducir un elemento correctivo en esa ley de fronteras que introduce elementos negativos, tal cual como está concebida y que es reformulada. Los planes y proyectos de los territorios de límites y fronteras deben respetar las características geográficas de cada zona, la fragilidad ecológica en general, la condición de parques nacionales, del hábitat de los pueblos indígenas y demás áreas bajo régimen de administración especial, en el marco del 327 de la Constitución, donde las áreas indígenas, los territorios indígenas forman parte de las áreas bajo régimen de administración especial. Así lo conocimos en el artículo 327 de la Constitución. Dice, una política de frontera protegiendo de manera expresa los parques nacionales, luego se le incluyó el hábitat indígena y demás áreas bajo régimen de administración especial. De tal manera que en esas áreas, aunque tengan protegidas, por supuesto, implica una regulación ambiental y unos criterios ambientales también para evitar que, bueno, si las personas tienen una opción de convertirse en una actividad extractivista, no puede ser en esa área, en ese parque. En un parque nacional, en una cuenca del Caroní, tampoco puede ser en las cabeceras del Orinoco, sino tienen que ser actividades sustentables, viables en la zona. Esto es un artículo unitario. Y también se establece que el Estado, en ejercicio de soberanía, deberá desarrollar una política para proteger el Esequibo, si es territorio venezolano,
y llegamos en alguna vez a plantear hasta un parque binacional con una estrategia de Venezuela, porque aquellos son parte de los bosques, de las últimas fronteras tropicales, y estamos permitiendo que a nuestras narices se destruya. Lo que nos preocupa es si hay petróleo o no, y no si nos están destruyendo. Lo que no hemos visto una protesta, porque se están destruyendo los bosques del Esequibo, de las aguas, la contaminación de Omay, aquella mina que en el año 97 generó un desastre ambiental con cianuro. No, nosotros queremos es explotar, hacer lo mismo que está haciendo Guyana en el arco minero. El arco minero es la reproducción de la explotación de Guayana, violando la soberanía del territorio y privando los derechos ambientales de Guyana con las transnacionales, pero Venezuela sigue haciéndolo. Destrucción ambiental, pero permitido solamente desde Venezuela, y no una crítica global, conceptual, jurídica. Como el proyecto está condensado en 24 artículos, pero son 5 título, es un pentágono. No se asusten porque algunos hemos dado el pentágono. Es un pentágono con 5 vértices. Las disposiciones ambientales de sustentabilidad, los derechos ambientales originarios de los pueblos indígenas y la marcación sustentable, que es el título 2, el título 3 de la política de turismo sustentable y otras actividades compatibles, el título 4 de la protección integral de la cuenca estratégica del Caroní y las represas que surten de electricidad a Venezuela, y el título 15 las disposiciones finales derogatorias. Todo eso se complementa bajo la noción de sustentabilidad. Lo que une todo esto es la noción de esto perfectamente integrada dentro de la Agenda 21 de las Naciones Unidas, el programa 21 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992, en cuya cumbre tuvimos la fortuna de asistir como miembros de la delegación en la Cumbre de la Tierra, y también los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Todo esto engarza dentro de ese criterio, y por supuesto quería decirle que en este mapa que pronto vamos a dar a conocer, es importante que nos ha trabajado a solicitud, pues, nuestro amigo que presento aquí, pues, y ex asesor de la Comisión de Ambiente del Senado, el geógrafo Jorge Padrón, y también de la amiga, incluiría que el cambio de uso, o por lo menos la creación de la nueva área, incluyendo la zona protectora del Orinoco, que sí es una limitación por año, como se hacía antes, de la existencia de todo el apoyo satelital, una recomendación del equilibrio culminar, donde se estaba desde la desembocadura, desde del Cuchivero hasta el Atlántico, el Orinoco hasta allá. Esa, porque toda esa zona está desprotegida, pero debe ser un área como zona protectora que se permiten algunas actividades. Por ahí se quería colar, pues, la actividad, la cianurización y la mercurización completa del Orinoco y la devastación de aquella zona. Entonces, entre el arco minero, llamado arco minero, y la faja del Orinoco acaban con las aguas del Orinoco y las especies. Bueno, la reserva forestal del Caura, haciéndose una reserva de la biosfera, como era el Caura, y Mataca, una reserva de la biosfera, que es una figura un poco más flexible, pero también tiene un núcleo duro, que generalmente es el Parque Nacional. Y las demás áreas protegidas, el caso de los tepuyes, bueno, el Parque Duida-Maraguaca. ¿Está dónde? Y esa es una pregunta que yo hago a los estudiantes de todos los niveles. Dice, ¿dónde queda el Parímata Perapecorio? Entonces ustedes son venezolanos y la mayoría dicen, no saben. ¿Dónde queda Maraguaca? Eso queda donde nace el Orinoco. ¿Y dónde nace el Orinoco? Entonces, bueno, pero eso es una de las cosas que tenemos que reaprender, pues. La memoria técnica del país que se olvidada, y como si todo fuera una tabla rasa, una tierra arrasada, como en el año 95 se estaba convirtiendo allá. Para evitar que esto sea una tierra arrasada, ese proyecto de ley, que puede suceder modificaciones, yo tuve 4 años con el proyecto de ley penal del ambiente, varios años, como 11 años con el proyecto de ley de comunidades de pueblos indígenas y otras iniciativas, y al fin y al cabo salió. Tenemos un grupo de parlamentarios comprometidos con esta lucha y hemos contribuido con el país, y aprobemos que todos pongamos dando la área para tratar de dar un instrumento al país que permita darle, si el otro mapa se puede, ¿no? Finalmente, para con esto termino, que más o menos le daría que la mega reserva nacional de agua potable, dulce, potable, de biodiversidad, abarcaría aproximadamente 300, en una primera aproximación, y siempre eso, 300
6.136 kilómetros cuadrados, más o menos aproximadamente, con las áreas protegidas ya y un poco más, sí. Pero esto es una de las áreas protegidas más grandes del mundo, del planeta, y es el mayor aporte que podría hacer el país al tema de la preservación. Esto sí es preservar, esto es combatir el cambio climático, ofrecer aquellos bosques, porque como alguien decía, no, porque esto evita el tema de los bonos. No, lo que evita la posibilidad de captar recursos es que se destruyan los bosques, y la minería acaba con los bosques, con los ríos, los contamina con el país en los términos que está concebido en un ecosistema tan frágil como la del norte. Finalmente, quiero, para terminar, porque esto va a requerir algún seminario posteriormente, título por título, en su momento a la función, porque cada título requiere pues una explicación, una base jurídica fáctica importante, el uso de mapas, pero ya tenemos esta primera función y quiero pues agradecer finalmente a la comisión y que esta consulta que hoy se profundiza, por supuesto debe incluir a los mayor presión a los pueblos indígenas, que serán los propios parlamentarios y los propios académicos. No es un trabajo solamente académico, el proceso legislativo es más complejo, incluye los ámbitos jurídicos, el ámbito social, el ámbito de la viabilidad, los intereses múltiples que hay intereses internacionales, como todo, hay visiones, hay cosmovisiones, y todo eso está de alguna forma. Yo sugiero, pues, más que recomendar, leer también 3 documentos. El acuerdo de la Asamblea del 14 de junio, el que niega la autorización al Ejecutivo y que sienta la doctrina fundamental y la retoma y desarrolla ahí. Y que crea la comisión, pues se creó la comisión mixta, el acuerdo del 14 de junio. Y que algunos incluso a los portales que lo difundan, porque a veces se hacen logros y entonces no se difunde. El informe del 13 de junio que introdujo la comisión, y tuvimos la oportunidad de colaborar, y es un informe muy importante que ha tenido poca difusión, es de las cosas concretas de ámbito legislativo. Y finalmente el proyecto de ley con su exposición de motivos, y que dará tiempo pues a una discusión. Finalmente yo concluyo con estas conclusiones del informe del 13 de noviembre, que ha sido poco difundido. Se participa debidamente a los órganos como el Banco Mundial y los tribunales y empresas y entidades de todos los países donde se han ventilado demandas contra la República por presuntos incumplimientos de convenios y contratos, demandas que luego el Gobierno Nacional acuerda pagar con intereses restrictivos para posteriormente reasignar los contratos o concesiones a las empresas en un arreglo con nuevos préstamos que son lesivos al país, en lo que podríamos caracterizar como una deuda odiosa, contraída en forma fraudulenta, ilegal e inconstitucionalmente por funcionarios públicos en forma irresponsable, en actos de lesa patria, que estos son responsables en forma personal. Bajo ningún concepto esa responsabilidad recaerá sobre la República Bolivariana de Venezuela. Las presentes y nuevas generaciones no deben pagar deudas contraídas por gobernantes irresponsables asociados con particulares en negocios turbos que contribuyan a destruir la República y su ambiente. Las empresas que vengan a realizar inversiones deben guiarse por principios de responsabilidad social y ambiental, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas de Río de Janeiro 92 sobre ambiente y desarrollo, de la cual Venezuela es signataria. Finalmente, la República Bolivariana de Venezuela y sus habitantes no son responsables de los endeudamientos contraídos por el presidente de la República, sus vicepresidentes, sus ministros, embajadores, cónsules, funcionarios, presidentes de PDVSA, Banco Central, CBG, corporaciones de desarrollo minero, empresas mixtas para explorar oro, diamante o cualquier otro mineral, y respetando y violando la protección a perpetuidad que tienen las aguas y áreas bajo régimen de administración especial, sin contar además con las autorizaciones relacionadas con las concesiones, contratos, cartas de intención, préstamos, financiamiento, exploración, explotación, operaciones bursátiles en las bolsas de valores internacionales vinculadas con la ejecución del decreto 2248 de 2016 de creación de la Zona de Desarrollo Nacional Arco Minero del Orinoco, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y finalmente, que el arco minero simplemente
consagra no solamente una masacre continua contra los seres humanos, el llamado arco minero consuma, además de una masacre a los seres humanos, una masacre ambiental, una masacre contra la naturaleza. Muchas gracias. Bueno. Seguidamente le damos la palabra a la siguiente ponencia, la diputada María Gabriela Hernández. Ayer el mundo conoció la siguiente noticia. Más de 100 somalíes murieron el fin de semana por sed, agua. Más de 100 somalíes. Esa noticia la leo yo desde mi teléfono en el momento en que nos encontrábamos en una declaración por la muerte de unos niños en mi ciudad de Maturín, de unos neonatos, por, como les dicen los forenses, inanición, por desnutrición. Y decía yo en ese momento que hace 2 años, cuando empezamos a hablar distintos liderazgos en los estados de los problemas de alimentación que estábamos viviendo ya en los estados del interior, de los problemas de desnutrición, de la poca accesibilidad que había, por no decir nula, desde hace ya 2 años en los estados a los alimentos, yo en ese momento nunca pensé, si bien decía que podía pasar, no pensé que lo iba a ver. Y resulta que en Monagas lo estoy viendo y está sucediendo en todo el país. Están muriendo los niños de hambre. Ojalá que esta advertencia que nos lanza esa noticia de ayer sobre los somalíes y el grito desesperado, responsable y ocupado de un veterano como el ex senador Luzardo nos sirva de advertencia a todas estas organizaciones que estoy viendo acá, con las que tengo 1 año conociendo y tratando, organizaciones civiles, que nos sirve de advertencia para nosotros ponerle mucho más ahínco a esto. Y por eso la importancia de hablar hoy sobre este proyecto de ley, que tiene un nombre gigantesco, pero que al final lo que tiene que ver es con la protección de nuestras aguas, la protección de las aguas, la protección del círculo de la vida. Cuando el profesor Luzardo, el senador Luzardo, habla de la transversalidad del derecho humano al ambiente, lo que simplifica esto es que en el círculo de la vida todo está conectado, y cuando tú atacas una partecita, atacas el resto de ese significado de la vida. Y esta ley de protección de las aguas no es más que el deber ser de todo Estado y toda sociedad, es proteger la vida misma. Y todo lo contrario a este proyecto de ley es el decreto de creación del arco minero. Iniciativa que no es nueva, por cierto, como ya lo explicó el senador, ya han habido intentos en gobiernos y en situaciones anteriores de llevar estas iniciativas de explotación del oro y de nuestros recursos de manera extensiva. Y este decreto se crea en el 2016, su objetivo es crear un área absolutamente custodiada por el Estado para la explotación a cielo abierto del oro, coltán y otros minerales. El responsable, según el decreto, sería el Consejo de Gestión, dirigido por un coordinador designado por la Presidencia de la República. Y con respecto a la seguridad, se desarrollará un subsistema para la protección que garantice la paz. Este decreto se hace sin la debida advertencia del artículo 129 de la Constitución Nacional, que indica que se debe realizar en todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas un estudio de impacto ambiental y sociocultural. Y eso no lo digo yo porque sea un amante de la naturaleza y porque sea una diputada
que de algún modo se ha venido poniendo el gobierno. Lo dijo el mismo gobierno que no se había realizado el estudio de impacto ambiental. Pero por otra parte, este decreto se realiza y se pone en práctica sin la debida autorización de la Asamblea Nacional. Todo lo contrario. Conforme al artículo 187 de la Constitución, la Asamblea Nacional debe autorizar al Ejecutivo todos los contratos de interés público, nacional, municipal o estatal. Esos contratos que derivan del decreto del arco minero jamás han sido autorizados por la Asamblea Nacional, todo lo contrario, conforme al acuerdo que emanó el año pasado de la Asamblea Nacional, se declara absolutamente nulo todo lo que significa el arco minero por contravenir la Constitución y por contravenir el patrimonio natural de la nación. La ubicación, tal y como lo muestra también el mapa que enseñó el senador Luzardo, abarca 111.845 kilómetros cuadrados la extensión de arco minero, lo que quiere decir que el proyecto de ley de protección de aguas que se está proponiendo y que necesitamos que todos ustedes se apoderen de ese proyecto, prácticamente dobla el territorio afectado negativamente para protegerlo. El decreto del arco minero se establece además sobre 4 áreas donde ya existen de por sí áreas protegidas y parques nacionales, pero eso al Estado venezolano le importó nada cuando se trató de explorar las riquezas y explotar las riquezas que allí tenemos como nación. Los 111.845 kilómetros cuadrados del arco minero representan el 12% de la extensión territorial de Venezuela. Se espera certificar cuánto tenemos allí en oro. Esa certificación no existe oficialmente, sin embargo se calcula que la riqueza que tenemos allí sería la segunda reserva en oro en el mundo. ¿Qué hay en esa zona? ¿Qué tenemos nosotros en esa zona? La verdadera riqueza. Asentamientos de territorios indígenas, y aquí tenemos una representación majestuosa de ellos. Bienvenidos, bienvenidos, hagan esto suyo, hagan este proyecto de ley de agua suyo. Dentro de ese círculo de la vida, ustedes son elemento importante y vital. Poseen enormes recursos hídricos. De allí, de esa zona, nace todo cuanto luego puede albergar la represa del Guri, la cuarta más importante en el mundo. Si no llega agua a esa represa, yo no estaría hablando por este micrófono. Ustedes no tendrían sus celulares cargados. No tendríamos energía, porque la represa del Guri nos proporciona un poco más del 60% de la electricidad en nuestro país. Es por eso que la pasamos tan mal el año pasado, cuando tuvimos esa terrible sequía, porque no funcionaban las turbinas, y esa sequía puede repetirse y prolongarse no solamente por la afectación de estas áreas, sino porque además el fenómeno del cambio climático en el mundo así lo dicta. Es una invaluable reserva forestal, es refugio de fauna y tiene un potencial turístico increíble. Daños potenciales, bueno, un impacto negativo a la vida de todas estas comunidades, deforestación, contaminación, amenaza de las reservas de aguas, daños incontables a especies animales. Influye
determinante y profundamente en el cambio climático en Venezuela y en el mundo, y ya les voy a explicar rápidamente de eso, y debilitamiento de nuestro sistema hidroeléctrico. Si afectamos esas zonas de agua, definitivamente la represa del Guri y sus turbinas y todo su sistema se va a ver afectado. Ya está amenazado, ya está afectado. Podemos entrar en una fase ya de destrucción. De eso ha alertado bastante el diputado compañero. Costos-beneficios. Y quise hacer esta sencilla comparación porque el beneficio, según lo dicta el Estado venezolano, puede significar unos 280.000 millones de dólares. Costos, daño a la vida de las comunidades que existen allí, a su fauna, a su vegetación, la contaminación y la afectación en el cambio climático es incuantificable, y daño al sistema hidroeléctrico. ¿Qué significa el oro? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Y vean ustedes la importancia de lo que nosotros tenemos allí y qué es el verdadero valor. El precio del oro por onza, $1.226. Perdón, $1.226. El precio de una onza. Un turista puede pagar hasta $4.000 por un paquete de turismo, sea al Roraima, a las zonas de Canaima, al Salto Ángel. Pueden pagar hasta esa cantidad, casi $5.000. Una persona. Vean la diferencia. Una bolsa son 30 gramos. ¿Ah? Una bolsa son 30 gramos. Una bolsita, 30 gramos. Una onza. Estimado de ingresos por explotación del ecoturismo y energías alternativas, según la fuente de BBC, es de 575.000 millones de dólares. Esto es cuando se explota conscientemente el turismo y de manera responsable. ¿Vale la pena caer en la explotación depredadora de esta zona por la necesidad de obtener recursos adicionales? Ok. Voy a concluir. ¿Qué tiene que ver la explotación del arco minero y el tema del cambio climático? El arco minero contraviene absolutamente todo lo que viene proponiendo el Estado venezolano en el 5º objetivo del Plan de la Patria, pero además cuando suscribe el Tratado de París sobre Cambio Climático en el año 2015. El Tratado de París sobre Cambio Climático es el esfuerzo que coordina el mundo entero para disminuir la huella de carbono que hacen los estados o las emisiones que hacen los estados que contribuyen al cambio climático, pero además para buscar la adaptación de las comunidades a lo que es el cambio climático. Esas dos obligaciones o propósitos que se hacen en el Tratado de París y que obliga a todos los países que suscriben, que Venezuela lo suscribió y lo hizo ley. Lo hizo ley en diciembre del 2015. Mitigación y adaptación. Esas dos obligaciones las contraviene completa y abiertamente el arco minero. El 5º objetivo del Plan de la Patria lo contraviene abiertamente el arco minero. No solamente que lo contraviene, sino que profundiza el mal que se quiere evitar justamente con el Tratado de París. Por eso es que la obligación de asambleístas, de diputados, de ciudadanos responsables, de organizaciones, ONGs, representantes que se encuentran acá, debe alzarse la voz, pero de una manera determinante sobre el tema de la explotación del arco minero en Venezuela. Debemos detenerla. La Asamblea Nacional está haciendo lo que puede y lo que le correspondía
además, que declarar la absoluta inexistencia o nulidad de esto, advertir a los gobiernos, a las empresas, a las embajadas, de que este decreto era nulo por no tener la autorización de la Asamblea Nacional y por contravenir normas constitucionales en Venezuela. ¿Y esto para qué? Para evitar sanciones futuras o reclamos ante tribunales internacionales que nos exijan indemnización. Y voy a terminar con esto. Volvimos a caer en el arco minero, no solamente por razones políticas de conveniencia del actual gobierno, sino porque estábamos condenados por un tribunal arbitral internacional a pagar una suma altísima a la Gold Reserve cuando el presidente Chávez en su momento resolvió unilateralmente y sin guardar las formas el contrato que tenía con la Gold Reserve. Eso generó unos daños para la Gold Reserve que tenía sus contratos firmados y eso generó a su vez una demanda que condena al país a pagar una suma importantísima. Cuando el país no podía pagar esa suma importantísima, vuelve a introducir a la Gold Reserve en el país a través del decreto del arco minero, más toda la cantidad de negocios que eso involucraba tras bastidores. Yo quiero culminar instándolos a todos a que ese grito desesperado, pero responsable de quienes estamos hoy llevando este proyecto de ley a las distintas comunidades para preservar nuestro territorio, para preservar la vida en el país, para preservar la vida de nuestras comunidades ancestrales, para preservar las posibilidades de vida futura, todos la hagamos nuestra y logremos preservar esa extensión maravillosa de nuestro país para el beneplácito de nuestro propio beneplácito y el de las generaciones futuras. Muchísimas gracias. A continuación, y para cerrar el ciclo de las intervenciones, le damos la palabra a la licenciada de Geografía, Florencia Cordero. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias al diputado Américo de Gracia por invitar al Observatorio Guayana Sustentable. Yo represento a un grupo de profesionales de las áreas de las ciencias ambientales, derecho, químico, comunicadores sociales, abogados. Viene conmigo, me acompaña en representación del Observatorio Guayana Sustentable el doctor Eleuterio Benítez. Bueno, somos un grupo nutrido de profesionales y quizás el mayor valor de este grupo nutrido de profesionales que conformamos el Observatorio Guayana Sustentable es que todos, absolutamente todos, vivimos en el Estado Bolívar. En mi caso particular, trabajé durante 6 años en el Instituto Nacional de Parques y fui directora y coordiné el Parque Nacional Canaima y también fui directora del de la región Bolívar, del Estado Bolívar, del Ministerio del Ambiente del Estado Bolívar. Entonces, es como quien dice, nadie nos va a venir a echar cuentos de qué es lo que puede pasar allá en el Estado Bolívar, porque nosotros vivimos allá, estamos allá, vivimos, palpamos la realidad que allá se vive. ¿Okay? Este observatorio se conformó una vez se promulgó el decreto 2248, un grupo de profesionales, como ya les dije, preocupados por la situación ambiental del Estado Bolívar y decían, bueno, pero ese decreto, el 2248, ¿cómo es posible que haya salido y no vamos a hacer nada? Bueno, entonces formulamos el manifiesto de Guayana ante el arco minero, que se presentó el 30 de mayo del año pasado en un foro en la Universidad Católica Andrés Bello y bueno, ese fue el pronunciamiento que hemos tenido y hemos desarrollado una serie de acciones con relación a el decreto del arco minero. Entre todas esas actividades, bueno, nos llegó el documento de la propuesta que realiza el doctor Luzardo y bueno, y justamente ahorita viendo el mapa puedo comprender una serie de
de artículos que él establece en el documento que ahora sí logro comprender, porque tal cual como está presentado, y él muy bien lo planteó, que al final se hace mención de la evaluación, que hay que hacer una evaluación técnica, una evaluación jurídica, una evaluación social y económica de factibilidad de su aplicación. Entonces, pude lograr comprender algunos aspectos. Entonces, los miembros del Observatorio Guayana Sustentable, preocupados por los planteamientos que se han realizado en torno al futuro de la región guayana, deseamos realizar un aporte orientado a posicionar nuestra región en el estratégico rol que está llamado a ocupar en el necesario proceso de rescate de la región del país. Mi presentación rápidamente va a estar orientada en 4 puntos. 1, el pronunciamiento con relación al decreto del doctor Luzardo, de la creación de la mega reserva. En segundo término, por qué es inconstitucional, de una forma muy rápida, el decreto 2248, que ya lo hemos hablado muchas veces, pero concretar unos aspectos. Las propuestas, uno de los aspectos que nosotros hemos considerado que ha adolecido un poco de todos estos temas en relación al proyecto, al decreto 2248, es que hay mucho diagnóstico. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar? Pero no hemos visto, o ha sido muy pocos los planteamientos de las propuestas de solución, de qué hacer. Tenemos una realidad que nos está estallando en la cara, pero han salido o han surgido muy pocas propuestas para resolver el problema. Y nosotros formulamos una propuesta que es la que está contenido en el manifiesto de Guayana, que hay algunos defensores, algunos detractores, pero es nuestra propuesta. Y al final, como un cuarto punto, la gestión ambiental y el desarrollo sustentable, unas líneas muy gruesas para la superación y para la búsqueda del desarrollo sustentable en la región guayana. Entonces, primero, con relación al decreto, celebramos todas las iniciativas nacionales e internacionales en torno a la elaboración del decreto 2248. Todos estos eventos, todos los pronunciamientos, todo lo que pueda salir, podamos hacer, podamos movernos, podamos luchar para buscar derogar ese decreto 2248, es plausible, es alabable y tenemos que apuntar hacia ello. Segundo, reconocemos la trayectoria e iniciativa del doctor Luzardo en la formulación de la propuesta de ley, pero nos permitimos realizar algunas consideraciones. ¿Okay? Se proponen áreas en donde pueden confluir hasta más de 3 figuras jurídicas de protección, pero no se explica la razón de ser o los beneficios de la misma. En el futuro, esta situación puede ocasionar confusión y conflictos de uso en estas áreas en cuanto a la ocupación del territorio. Cuarto, al incorporar un artículo referido a la desafectación de ABRAES, se abre la posibilidad de generar un efecto contrario a la protección, pudiendo intervenirse áreas y con ello reducir la superficie de áreas a proteger. Uno de los aspectos que se ha mantenido durante muchísimos años, principalmente en el Instituto Nacional de Parques, con la creación de los parques nacionales, es ni siquiera nombrar, ni siquiera pensar, ni siquiera dibujar la palabra desafectación. La palabra desafectación ha estado vetada en los términos y las personas que de alguna manera hasta este momento han estado dirigiendo el Instituto Nacional de Parques. Se crea la área bajo régimen de administración especial, se crea y punto, y se crea bajo toda una serie de consideraciones técnicas para después no tener ni siquiera la posibilidad de pensar de desafectación. Entonces consideramos que ese artículo relativo a desafectación es sumamente peligroso y no debería estar contenido para ni siquiera pueda pensarse en esa idea. Los usos, quinto, los usos actualmente establecidos en cada una de las figuras jurídicas para la protección de los recursos nacionales existentes en las áreas de administración especial son consideradas, o por lo menos el grupo que yo represento, lo consideramos suficientes para proteger todo el espectro del ecosistema presente en el territorio venezolano. Lo que se requiere
es más y mejor eficiencia, control institucional, cumplimiento de la legislación y lo que durante muchísimos años se paró y no se volvió a mencionar, que es lo que realmente va a garantizar la protección, además de estos aspectos que les acabo de mencionar, es la elaboración de los planes de ordenamiento y reglamentos de uso de cada una de estas figuras jurídicas de protección. Esas figuras jurídicas de protección están allí, pero solamente con el aliento de lo que está establecido en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Pero no está el plan, no están los usos, no están cómo manejar, cómo usar, cómo esos reglamentos de uso para ordenar estos espacios. Contempla la creación de reservas de biosfera en áreas que no califican para ello, tal y como lo contempla la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Este es el caso de la Reserva Forestal Limataca. Las reservas de biosfera tienen una característica muy particular, es que debe combinarse las condiciones de protección ambiental, natural, pero también deben ser representativas de algún aspecto del punto de vista social o alguna comunidad indígena, alguna comunidad indígena que le dé valor y que deba preservarse esa cultura. Eso en Mataca no está presente. La zona de protección costera del Orinoco plantea un ancho de 50 kilómetros. Ahora con el mapa estoy entendiendo que es 25 kilómetros al margen derecho, 25 kilómetros al margen izquierdo, pero tal cual como está contemplado en el decreto, en la propuesta, no se entiende. Entonces, desde la desembocadura del río Cuchivero hasta el río Orinoco, lo que implica limitar los usos y proyectos de expansión y desarrollo económico en centros poblados o ciudades como Maripa, Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana. Las fronteras ecológicas, las fronteras ecológicas y régimen de adaptación sustentable proponen que sean adoptadas por las zonas fronterizas, en este caso Colombia, Guyana y Brasil, implicando tramitaciones de carácter diplomático para que dichos países se adhieran o acojan a estos lineamientos legales, que pudieran ir en contra de planes o proyectos de desarrollo establecidos por estas naciones en sus zonas fronterizas. Bueno, entiendo que es una consulta que se puede hacer y un objetivo y un propósito viable. En conclusión, el proyecto busca constituirse en un instrumento para derogar el decreto 2248 y 2231, lo cual es una iniciativa plausible y apoyamos y respetamos. Pero en esa búsqueda no considera suficientemente la realidad que se vive y padece en el Estado Bolívar en torno a la minería. En este sentido, no aporta la solución del problema socioambiental, económico y fiscal ocasionado por la anarquía con que se realizan las actividades mineras, particularmente en el Estado Bolívar. 2. Desconoce la realidad sociocultural existente en el Estado Bolívar. El Estado Bolívar es un estado de tradición y vocación minera, en donde se estima la existencia aproximadamente de unos 90.000 a 100.000 personas desarrollando actividad de minería artesanal y minería a pequeña escala. ¿Qué hacemos con esas 100.000 personas que están en el Estado Bolívar desarrollando ese tipo de minería? Niega la posibilidad de circunscribir la explotación de los recursos minerales en estas áreas específicas donde las reservas minerales, tecnologías de explotación y de aprovechamiento garantizan la factibilidad técnica, económica y socioambiental de los proyectos, respondiendo a planes de ordenamiento territorial y reglamentos de uso. En cuanto a su localización, escúchese bien lo que voy a decir, fuera de los parques nacionales, monumentos naturales, reservas de biosfera, reservas hidráulicas y reservas forestales. Y quinto, existen inconsistencias geográficas tales como que el delta está al sur del Orinoco y que la cuenca del río Cabarú no forma parte de la cuenca del Caroní. Además, se requiere la definición de coordenadas geográficas para establecer la superficie a ocupar. Bueno, esto de alguna manera, con el mapa que se presenta, ya uno tiene la idea de cuáles son los espacios a ocupar.
Ok, esa es la primera parte. ¿Por qué el decreto 2248 consideramos que es inconstitucional? Superando el análisis de la propuesta de ley del doctor Luzardo, los integrantes del Observatorio Guayana Sustentable, a sabiendas de todo el poder y las acciones de carácter inconstitucional de las instancias del gobierno nacional, y en particular en el Estado Bolívar, consideran importante direccionar todos los esfuerzos en la búsqueda del derogar el decreto 2248, pero sobre la base de acciones legales, coherentes, bien fundamentadas y soportadas en la realidad social, ambiental y económica del Estado Bolívar, sin obviar las disposiciones contenidas, por supuesto, en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio que crea las ABRAES, y la necesidad de formular sus planes de ordenamiento y reglamentos de uso. Yo creo que eso es lo básico, lo primerito que habría que hacer, ¿ok? Se limite la posibilidad de la explotación de recursos minerales con prácticas y tecnologías mínimamente agresivas con el ambiente. Las principales razones que han de conducir a la derogación del decreto 2248, de una forma muy resumida, es: primero, no fue discutida y ni aprobada en el seno de la Asamblea Nacional. Ya de entrada es ilegal, totalmente. No fue asumida ni discutida ni aprobada por la Asamblea. Segundo, incumple la obligación constitucional de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daño al ecosistema. Incumple el artículo 120, numeral 9, del artículo 4 de la Ley Orgánica del Ambiente y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establecen consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas, y eso no se hizo, no se les consultó. Tercero, viola el artículo 30, numeral 2 de la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, en virtud de que plantea que los estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. Y se creó el CAMINPEX, en donde viola esta disposición. ¿Okay? Artículo 25, que es el más nefasto, considero que es el más nefasto de ese decreto 2248. El artículo 45 elimina tanto los principios de universalidad y progresividad de los derechos humanos como los contenidos inherentes al derecho a la libre asociación y reunión. La producción mineral en la zona se encontraría por encima de los derechos de los particulares y de los derechos humanos. En el mismo artículo 25 se establece la proscripción del derecho a la manifestación pacífica y el derecho a la huelga. Ambas consideraciones son contrarias a lo contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la libertad sindical y a los artículos 53, 68 y 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La restricción de garantías constitucionales solo puede hacerse de forma temporal, mediante la declaratoria de estado de excepción por parte del presidente en Consejo de Ministros, decreto que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y declarado constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. El artículo 2, con sus múltiples errores en la delimitación del área, atenta contra la soberanía nacional. 8. Y por último, conjuntamente con la creación de CAMINPEX, se estaría creando un Estado dentro de otro Estado, en donde solo tendrían cabida las decisiones de los militares y ningún tipo de injerencia por parte de los gobiernos municipales ni estadales. Háblese de alcaldías y gobernaciones. No solo basta que la Asamblea Nacional, sociedad civil, universidades, gremios, ONG, entre otros, se aboquen a debatir el carácter inconstitucional del decreto de 1948, sino que también se formulen propuestas, como les decía inicialmente, y que estas propuestas sean objetivas, reales, claras, viables, legales, y que puedan ejecutar para dar respuesta a la problemática socioambiental, económica y minera del Estado Bolívar. No podemos negar la realidad que existe en el Estado Bolívar, con aproximadamente 90.000 a 100.000 mineros trabajando allá. ¿Okay? En este sentido,
el Observatorio Guayana Sustentable suscribe por completo las propuestas del Manifiesto de Guayana sobre el arco minero de fecha 30 de mayo del 2017, que considera: 1. Actualizar, discutir y promulgar el Plan de Ordenación del Territorio del Estado Bolívar y sus reglamentos de uso, planes de ordenación del territorio y planes de ordenamiento y reglamentos de uso de los parques nacionales, monumentos naturales y todas las áreas bajo régimen de intervención especial, con el objeto de armonizar las actividades económicas y sociales de acuerdo a la vocación de uso de esos espacios. ¿Okay? Aprobar la reforma parcial del decreto 2165 con rango, valor y fuerza de ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación de oro, así como las conexas y auxiliares a esta, que rescata la competencia de la Asamblea Nacional para la revisión y aprobación de contratos de interés público referidos a la explotación y demás actividades sobre los minerales, propiedad de la República, que no sea Caminpex, sino que sea potestad de la Asamblea Nacional, en todo caso de darse. Diseñar una política minera que contemple la creación quizás de un ministerio y se reglamente y se fortalezcan las instituciones que tradicionalmente han investigado y evaluado las potencialidades minarias reales en la región, tales como Tenmin y Geomin, utilizando el talento humano venezolano, no que vengan de fuera a decirnos qué es lo que se debe hacer. Rescatar la institucionalidad, eficiencia, profesionalismo y funcionalidad del Ministerio con competencia en el área ambiental, que liderice la estratégica función de promover y viabilizar el paradigma de desarrollo sostenible en la región guayana. Por supuesto que en unas condiciones, y me permito esta apreciación, en unas condiciones de país como las tenemos en este momento, con una violación de las leyes, con un gobierno que pasa por encima de los intereses del colectivo y del pueblo, esto no pudiera tener cabida. Tendríamos que darse un proceso de transformación, de cambio realmente, para que podamos llegar a tener un Ministerio del Ambiente como en otrora, en el pasado, realmente respondía a los intereses de protección de la naturaleza. Circunscribir, quizás este es el artículo que más produce discusión, y la idea es justamente crear el debate. Para eso son estos escenarios, ¿no? Circunscribir, formalizar, sanear, ordenar y controlar la actividad minera en la Reserva Forestal y Mataca únicamente. Estamos hablando que en Mataca tenemos aproximadamente 85.000 mineros. Entonces, por eso digo, únicamente en las áreas de excepción ya existentes, con acompañamiento técnico profesional en el área geológica, legal, social, ambiental y educativa, que garantice buenas prácticas mineras conjuntamente con el seguimiento de las autoridades y la Contraloría Social por parte de distintas organizaciones sociales. Estamos hablando de ONG, consejos comunales, representación indígena, entre otros. Solo si estos elementos están presentes, sería posible realizar una minería. No estoy hablando de minería sustentable, la minería nunca va a ser sustentable, la minería no es sustentable jamás, ¿ok? Pudiera ser una minería más amigable con el ambiente, lo cual requiere conocimientos por parte de los actores involucrados, utilización de tecnologías limpias, voluntad política para ejecutarla, transparencia ante la opinión pública y una institucionalidad eficiente, capaz de hacer cumplir nuestra legislación ambiental y minera. Esto se ve como algo que pudiera hacerse quizás en otro país y no en Venezuela, pero tenemos que buscar la manera de tender con transformaciones para lograr ello. Sexto, someter los planes y proyectos por desarrollar a los controles regulares establecidos en el ordenamiento jurídico nacional, sean permisos sin autorización, sin estudio de impacto ambiental, sin ningún tipo de valoración. Hacerlos del conocimiento público, para eso son las consultas públicas. Cumplir con los procesos de consulta y las aprobaciones correspondientes por los órganos de representación nacional,
en este caso la Asamblea Nacional, regionales o locales, según el caso, con el fin de garantizar el resguardo de los intereses generales de la nación y de los intereses de las comunidades involucradas. 7. Apoyar los pronunciamientos que hasta ahora han sido formulados para la defensa de los derechos indígenas y ambientales contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Derogar el decreto 2248 de fecha 24 de febrero, el cual crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Y el punto 4 es una propuesta desde el Observatorio Guayana Sustentable, es desarrollar acciones de gestión ambiental y desarrollo sustentable. Es una propuesta de elaboración que ya estamos buscando la manera de comenzar a trabajar, de elaborar un plan maestro, porque las iniciativas, si no son hechas con base en un plan, entonces estaríamos tirando flechas y viendo qué se puede hacer, pero se tiene que hacer sobre la base técnica, jurídica, que la hagan viable. Una propuesta de elaboración de un plan maestro para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible en el Estado Bolívar. El mismo contempla las siguientes estrategias desarrolladas simplemente a nivel conceptual, son unas ideas. Actualización, discusión, promulgación y ejecución del Plan de Ordenación del Territorio como herramienta para el desarrollo sostenible del Estado Bolívar. Miren que he repetido varias veces la necesidad de los planes de ordenamiento del territorio, que nos diga para qué sirve, cuáles son esas potencialidades de uso y qué se puede hacer y cuál es esa capacidad de soporte. Declaración del agua, del recurso agua como estratégico para el desarrollo sostenible del Estado Bolívar. El agua es vital. ¿Okay? Promover como política de Estado la implantación de la cultura de la ecoeficiencia en los sectores productivos del Estado Bolívar, los pobres, pocos sectores productivos que nos quedan en el Estado Bolívar con el desmantelamiento de nuestras industrias básicas. Como vía para el uso sostenible de los recursos naturales, mejoramiento de la productividad empresarial, reducción de índices de contaminación y proteger la salud de las personas. Cuarto, generación de fuentes de trabajo decente a través del empleo verde, fuentes de trabajo productivo, dignos, no que durante 6 meses barres las calles, los dejas cesantes y a los 6 meses los contratas de nuevo, como está haciendo la alcaldía del municipio Caroní, y eso entonces son considerados trabajos dignos. Cuando sacan entonces las estadísticas de la disminución del empleo, entonces los toman en cuenta. Entonces, cuando ven los valores, entonces tienes un 4,2% de desempleo en el Estado Bolívar, y eso en el municipio Caroní, y eso es la aberración, eso es un engaño. ¿Okay? Facilitar el avance hacia ciudades sostenibles en las capitales de los municipios del Estado Bolívar. Participación de la sociedad civil organizada en los planes de desarrollo de la entidad y, por último, el fortalecimiento institucional y jurídica del área ambiental en el Estado Bolívar. Bueno, eso es lo que el Observatorio Guayana Sustentable les trae para ser sometido a discusión. Muchísimas gracias. Una vez escuchado a los ponentes, quisiéramos darle también el derecho de palabra para que ustedes puedan preguntar, intervenir. Yo creo que aquí la disyuntiva es dramática y blanco o negra, en el sentido positivo de esa disyuntiva, es vida o muerte. El Papa Francisco acaba de hablar del tema de la escasez de agua en el mundo y dice que vamos posiblemente a una tercera guerra mundial por la escasez de agua. Las guerras de agua son una realidad. Y al mismo tiempo nos recuerda en el aspecto humanitario de su planteamiento que están muriendo al día 1.000 niños. Es una cuenta que para los pelos por falta de agua o agua contaminada. Si usted pone eso en un año, ya 400.000 muertos nada más por ese conteo. No cuente todo lo que el agua alimenta para hacer posible la vida. Clima, bosques, alimentos, suelos, electricidad, por supuesto, etcétera, etcétera. Entonces, en estas cosas los países tienen que tomar disyuntivas. Nadie va a estar nunca totalmente contento con las disyuntivas de política. Creo que si hay 100.000 personas que están dependiendo de las minerías en Bolívar, como decía la profesora, con el debido respeto, pues hay 30 millones de venezolanos que también están dependiendo de las bondades de esa región.
y que tienen que ser salvaguardados, y está la vida misma. Para nosotros los creyentes, y incluyo allí los indígenas, la vida misma tiene un valor en sí mismo. Por eso es que yo a veces incluso medito 2 veces el término reservas de agua, ¿no? Y se lo he comentado a los amigos, colegas de la redacción, que tiene punch, tiene impacto y la gente lo entiende, pero no sé si reserva es como si reserva en la bóveda del banco, ¿no?, de los billetes. Yo creo que el agua es mucho más que eso, ¿no? El agua es vientre de vida, es nuestra hermana, es nuestra madre. ¿Cómo se puede uno reservar? Uno puede reservar la madre, no creo que uno use ese lenguaje con la madre nunca, ¿no? Te reservo para mañana, para que estés ahí. Yo diría que quizás otros más se pueden usar como fuentes, acervo de agua. Y además el agua por sí sola no está reservada nunca, el agua por sí sola se mueve constantemente, es una de las leyes del agua y de la naturaleza. Lo único permanente es que nada es permanente, todo se mueve, es incontenible, ni siquiera es contenible en Guayana, ni siquiera es incontenible en ese 70% del estado que se quiere reservar para esta protección, porque esa agua del Orinoco va a dar hasta Puerto Rico, si a ver, vamos. Porque los vientos del Amazonas, con su benefactor efecto climático de aguas que llevan, de fresco que llevan, llegan hasta Estados Unidos y hasta Europa. Vientos del Congo, zona devastada por la minería, están afectando la sequía en el Medio Oriente norteamericano. Vientos del Amazonas amenazados por todo este desastre humano en nombre del progreso y las chiqueras y los billetes, y sacrificando a todo lo demás, con lo cual estamos acabando con la gallina y los huevos de oro, con los huevos incluidos y la gallina también, y los pollitos que vienen después. Vientos del Amazonas llegan a Estados Unidos con su cianuro y su mercurio. Por Dios, el agua es inconfinable. El agua es un ser vivo que cubre todo el planeta. Somos 80% agua como seres humanos. ¿Quién va a contener eso en cuál reserva? No lo digo a título muy enfrascado, porque soy devoto de este proyecto, me parece que es una gran iniciativa, pero es para que reflexionemos sobre todo lo que está en juego acá, ¿no? A veces hay que tomar, ¿cómo se llama? Lo que decían las disyuntivas políticas, opciones por proscribir algo. Es tan sencillo como eso. Usted tiene leyes que dicen, usted no le puede meter un tiro al vecino. Usted no le puede decir a una persona, usted está medio embarazada o embarazada. Hay que tomar opciones. En Estados Unidos, por ejemplo, han prohibido minas de oro que iban a ser las más grandes del mundo también, porque estaban encima de un santuario indígena, tierras sagradas. Para los indígenas y para los credos espirituales, el agua es la sangre de la vida. Es vital. Entonces tiene que ser protegida. Y han prohibido esa mina. Claro, usualmente los sitios que son santuarios indígenas son también santuarios de la naturaleza, porque todo está junto, Dios ha puesto todo junto, santuarios de la vida. Entonces yo creo que estas consideraciones tienen que acompañarnos en la toma de decisiones que tenemos que hacer. Como bien es sabido, el 13 de diciembre pasado presentamos ante la Asamblea Nacional una ley que deroga el arco minero del Orinoco, que viene a consecuencia del acuerdo que se hizo también en el mes de junio, que tiene el mismo propósito. Lo que estamos es siguiendo el camino, siguiendo la ruta para preservar nuestros parques, preservar nuestra flora, nuestra agua, nuestras etnias indígenas y también toda esta región al sur del Orinoco que hoy se está haciendo y se está viendo afectada por el arco minero del Orinoco o por la actividad minera. Eso afecta a la hidroeléctrica, eso afecta a los pueblos indígenas, eso afecta a la sociedad en general, no solamente en Guayana, y por supuesto el hecho de estarlo presentando hoy a toda la sociedad civil, a los grupos ecológicos, a los grupos indígenas, a las distintas comisiones de legislación, de ambiente, de energía y minas, de pueblos indígenas, nos lleva también a que la gente se empodere, no solamente del proyecto, sino también de la razón que nos motiva. Entre 1937 y 1992 se crearon en Venezuela 43 parques nacionales que hoy están siendo objeto y sujeto de actividad minera, y eso tenemos que pararlo. De alguna manera, esto puede ser la contribución que puede hacer Venezuela a frenar o mitigar el cambio climático y, por supuesto, salvar el planeta. Sin embargo, el gobierno dice que esta es una fuente de ingresos alternativa
alternativa al ingreso petrolero. Entonces, ¿en qué podría perjudicar el ecosistema o afectar también a las comunidades que allí residen? Esto es más de lo mismo. Si el rentismo petrolero, con más de 14 años de extractivismo petrolero, no pudo resolver los ingentes problemas del país, ni en materia de seguridad, ni en materia de criminalidad, ni en materia de agua, ni en materia de transporte, ni en materia eléctrica, menos lo podrá hacer la actividad minera, que por el contrario ya afecta, no es que va a afectar a la hidroeléctrica de Guri. La hidroeléctrica de Guri está herida de muerte del Niño, es por la actividad minera que se hace en el Alto Paragua, en el Paragua y por supuesto en la cuenca del Caroní. Entonces, salvar todo este patrimonio de agua para no solamente Venezuela, no solamente para Guayana, sino para incluso el planeta Tierra, porque se supone que estos 4 ríos, el Orinoco, el Caura, el Caroní y el Paragua, que son los 4 ríos más grandes de toda Venezuela, están en vía de extinción, y esto es lo que queremos que los venezolanos, democratizar esto y por supuesto acabar con el modelo del rentismo petrolero y del rentismo minero, que no nos ha conducido a ninguna forma de calidad de vida en nuestro país. ¿Cómo hacen entonces los países que no tienen estos minerales? Que pongamos el énfasis no en los minerales, sino en los venezolanos y en los ciudadanos, que podemos hacer grande a Venezuela. ¿Este acuerdo o quizás las conclusiones de este encuentro, para dónde serán elevadas? No, esto es un paso más. Ya lo hemos presentado a las distintas comisiones que ya antes señalé. La estamos presentando ahora a los grupos ecologistas. Iremos a las regiones también a hacer las consultas, a escuchar las observaciones que tengan a bien hacer a favor o en contra de la ley o la modificación de las mismas. Es un debate abierto, y por eso decimos que el pueblo venezolano se tiene que empoderar de este debate.